Hola gente, ¿qué tal? El día de hoy nos estamos juntando con Felipe Tudela. Felipe nos va a enseñar sobre una filosofía que tiene más de 2000 años en aplicación. Esta filosofía se llama el estoicismo y es la base de muchos principios sobre motivación y manejo de emociones y estrés. Esta es la filosofía que permitió que Nelson Mandela, luego de 27 años de una cárcel injusta, salga de esa prisión, perdone a sus enemigos y logre la paz en todo un país. Espero que les guste y nos vemos al final del video. ¡Chao! Hola gente, ¿qué tal? El día de hoy conoceremos herramientas para ser mentalmente impenetrables. Nuestro invitado de hoy, el abogado Felipe Tudela, viene a hablarnos de los principios estoicos, que son una serie de normas filosóficas creadas en la antigua Grecia para tener una vida más libre y con menos miedo. Hola Felipe, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. No, feliz. Vamos a explicarle a la gente un poco qué es esto del estoicismo y vamos a empezar con esta pregunta. ¿Ya? ¿Es verdad que si me comporto bajo las enseñanzas estoicas puedo terminar luciendo como uno de los gladiadores de la película 300? O sea, ¿me puedo convertir en el 301? Sí, yo creo que sí. Mira, ¿verdad? ¿Qué es el estoicismo? A ver, y ¿cómo es que podemos encontrar una fortaleza mental en estas prácticas de esta filosofía? Ya, el estoicismo es una filosofía que tiene sus orígenes en el 300 a.C. en Grecia. El fundador es Zenón de Sitio. Que tiene una historia alucinante, ¿no? Sí, hay varias interpretaciones porque no han quedado registros históricos de él, sino de Diógenes, que es su biógrafo. Ah, ya, ok. Pero de él se sabe que una versión es que naufragia, y él era empresario, no era filósofo, de que naufragia en una empresa y pierde toda la mercadería, entonces termina varado en Atenas y mientras ve qué hacer con su vida, se topa con unos textos de Sócrates en una librería. Entonces queda fascinado y se mete a estudiar filosofía con los mejores filósofos de Atenas. Y con el tiempo comienza a desarrollar su propia filosofía, que es el estoicismo. Se llama estoicismo por la estoa Poikile, que es la estoa Poikile, claro, en griego helenístico, que es la pared o columnata decorada de la ciudad de Atenas, que es pintada con sus discípulos y discutían filosofía. Y bueno, esa es una versión de sus orígenes. La otra es que su padre lo introdujo a la filosofía también con textos de Sócrates. Y lo que se habla de este Zenón es que perdió todo y igual encontró una forma de tenerle sentido a la vida, ¿verdad? Sí. Y que es la base entonces de la autoayuda y de quizás a veces no siempre necesitar un psicólogo o un terapeuta o un psiquiatra, sino la posibilidad de tú mismo entrenarte para ser ese psicólogo, ese psiquiatra en tu cabeza día a día. Sí, exactamente. Se basa principalmente en que tú debes basar tu felicidad en factores internos y que sean completamente tuyos o de tu propiedad. O sea que efectivamente la felicidad está dentro de uno mismo. Claro, porque si tú basas tu felicidad en factores externos a ti, cualquier acontecimiento que afecte esos factores externos van a afectar tu felicidad. Porque lo externo no lo puedes controlar. Tú no lo puedes controlar. Entonces, el truco para los estoicos es concentrarte en lo que es tuyo, que está dentro de tu control, y en base a eso encontrar la felicidad, ¿no? Porque va a ser una felicidad estable. Claro, que no va a depender de nadie ni de nada más que de ti. Claro. Justo había hablado esto con un amigo que es psicólogo, que le gusta la psicología positiva, que se coge mucho del estoicismo, esta corriente psicológica. Y el ejemplo que me dio es que, digamos, si tú puedes ser o un iceberg o estar en un barquito, ¿no? Ajá. Entonces, si tú eres un iceberg, digamos, y lo externo es solamente la punta, y el resto que está debajo del mar es lo que es tuyo, puede haber tormentas, puede haber tornados, lo que sea, pero tu felicidad no se va a ver afectada, porque el gran pedazo del iceberg va a estar bajo el mar. Y eso es súper interesante y es como que el estoicismo es la base de toda la autoayuda, tanto moderna como antigua. El que necesitaba inspiración o encontrar fortaleza mental en algún sitio, lo encontraba de esta filosofía del estoicismo, ¿no? Claro. ¿Qué opinan los estoicos de las emociones? Ya, esa es una pregunta medio complicada. Las emociones ellos consideran que son malas. O
Que las emociones son humanas. Es normal tenerlas, pero hay que controlarlas. Hoy en día uno cuando piensa del término, por ejemplo, estoico, uno piensa que es apático, ¿no? Que no. Exacto, el apático imperturbable. Claro, pero eso es más que nada es como que lost in translation, porque uno de los principios estoicos es la apatheia, de ir apático. Ajá. Pero no se traduce más como apático, sino ecuánime. Ecuánime. Claro, es un término más adecuado, que es libre de pasiones. Que no se sobreexalta por los acontecimientos. Claro. O sea, el estoico puede sentir amor, puede sentir cariño, se puede molestar, pero la cosa es no dejarte llevar por tus impulsos y por tus pasiones y terminar cometiendo errores, ¿no? Claro, es como... Ser mindful, ¿no? Ser mindful es como... A ver, si te estás peleando, no hacer la pelea más grande por la pelea. Claro, no la decir reacción cosas, a la pelea. o decir cosas que después te vas a arrepentir, ¿no? Tú sabes que yo personalmente me encuentro en la constante de que me doy cuenta que muchas de las peleas que pierdo, cuando puedo discutir con mi esposa Isabela, o cuando, no sé, alguien te mete el carro, te termina, en vez de reaccionar de una manera un poco más ecuánime, a veces me termino dando cuenta que meto la pata por la acción más que por el fondo de lo que pasó, ¿no? Claro. Y yo ya incluso con Lisa hemos quedado que eso es algo que tengo que quiero trabajar, porque quiero como que poder manejar las emociones para poder seguir creciendo y llevando mi vida a niveles todavía más bonitos, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales nos estamos sentando a conversar. Claro. Quiero coger todo ese feedback y poder aplicarlo inmediatamente en mi vida, y que la gente que escuche este podcast también pueda hacer lo mismo. Pero, por ejemplo, en el caso del tráfico, que es un súper buen ejemplo. Es un súper buen ejemplo, sí. ¿no? Porque yo lo manejo porque digo, el manejar a mí saca lo peor de mí, Claro. en esta ciudad. Es que, o sea, tú no controlas el tráfico, tú no controlas si un taxista está de buen humor o de mal humor, si te va a cerrar, o si no le importa poco nada, si hay un rojo o no. O sea, es un poco la realidad nacional. Entonces, molestarte cuando sucede, cuando tú sabes que así es la realidad, en el fondo estás deseando algo que no es real que suceda, ¿no? Claro, tú mismo estás eligiendo enojarte. O sea, es una buena terapia de práctica del estoicismo salir a manejar en Lima un lunes a las 8 de la mañana. Y no molestarte. Y no molestarte y practicar eso, ¿no? Y estar Claro. consciente. Y también vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto de la conciencia constante, ¿no? De la presencia constante. Y parte de la doctrina estoica es que, digamos, la razón es lo superior. Entonces tú puedes lograr lo mismo que quieres lograr con tus emociones a través de la razón. Claro. Entonces un ejemplo que dice Séneca es, ¿acaso el cazador está molesto con la presa que está cazando? O sea, no. O sea, él es metódico, es racional, o sea, no es que quiere matar al jabalí o el que sea, ¿no? O sea, es por un bien común. Claro, cuando tú te molestas, tú puedes lograr lo mismo que quieres lograr con la ira, con la razón. Es alucinante porque son estas frases, estas reflexiones que cuando las empiezas a leer en tu cabeza hacen como que 3 cortocircuitos y comienza un sentido impresionante de una verdad, ¿no? Que empiezas a leer. Eso es a mí lo que me pasa también cuando estoy buscando estas frases, que a veces las pongo en Instagram como para intentar que la gente empiece es como mi granito de arena de colaboración en la sociedad, ¿no? Mira esto para que te ayude a ti a sobrepasar otras cosas. Y cuando leo estas frases me doy cuenta de que hay un trasfondo alucinante que te hace reflexionar. Claro, hay una sabiduría milenaria y es universal, porque ahí en varias culturas cogen los mismos principios, y que en el fondo, yo también cuando comparto estas citas, en el fondo lo que quiero es compartir esta sabiduría milenaria que... Claro, en tu podcast, Tu Human Podcast, sí. Que está en Spotify, está en YouTube y también tiene su página de Instagram. Y una de las cosas que hace Felipe es poner pues estas frases alucinantes que te hacen reflexionar, y él sabe elegirlas muy bien también dependiendo del momento en el que estamos y la coyuntura. Entonces, síganlo porque es bastante paja tener un día a día reflexiones que te permiten, y no sabes en qué momento las terminaste aplicando y te terminaron funcionando y significando algo, porque una vez más, esto es sabiduría milenaria. Estamos hablando también, hay muchos de estos escritos que se han perdido, que se tienen fragmentos nomás, porque data de hace 2300 años. Sí, y rescatan, y
otros filósofos que han rescatado y a través de esos filósofos ahí recién te enteras de la existencia de estos personajes históricos. Y para llevarlo a mi campo médico, lo que yo encontré en la definición de estoicismo en todas las revistas científicas, ¿ya? No hablando de la parte tanto filosófica, sino como la comunidad científica ha tratado de aplicarlo en la ciencia, en la medicina, valga la redundancia. En medicina se define el estoicismo como no como una ideología, sino como un patrón de comportamientos aprendidos. Okay. No estamos hablando de una doctrina moral o filosófica. Exacto, sino como una actitud. Vamos a convertirlo en algo que se pueda aplicar rápido y efectivamente, ¿no? Entonces son estos patrones de comportamientos que una vez aprendidos y puestos en práctica nos permiten vivir una vida plena y sana con niveles bajos de estrés. Chévere la definición, ¿no? Es como, ok, hay toda esta parte filosófica que es muy bonita, con historias muy bonitas, con mucha reflexión. No, y además, claro, además una definición no es suficiente porque la vida es muy compleja, ¿no? Claro. Entonces, cuando ya en estas situaciones complejas de que ya tengo la definición de estoicismo, pero ¿qué hago con eso? ¿qué hago? Claro, si estoy muerto, que me tengo que dejar, me la tengo que pelear. Es eso que dices, me tengo que dejar, la tengo que pelear. Claro. Es mucho de la base también del estoicismo. Claro. ¿Quiénes, a ver, brevemente, quiénes fueron los estoicos? Porque fueron personas sí, súper reconocidas a nivel cultural y llegaron a cargos políticos súper importantes en la antigua Grecia, ¿no? Sí, son gente extraordinaria. Hay de todos. O sea, esta no es una filosofía de monasterio. Es una filosofía que varios tipos humanos han practicado. Hay desde abogados, médicos, filósofos, emperadores. Pero brevemente, el fundador de Zenón de Sitio, como ya había explicado, el que perdió todo y cuando perdió todo encontró todo. Sí, exacto. Y luego va a venir Séneca. Séneca es romano. El estoicismo se crea en Grecia, pero se populariza mucho en Roma. Y es parte de la filosofía del Imperio Romano. Y no solamente del Imperio Romano. Haciendo mi research antes estamos a comenzar, he encontrado que las Fuerzas Armadas americanas usan el estoicismo como la base de su forma de ir a la guerra e incluso aplican esta filosofía para evitar el estrés por el combate. Claro, y por eso el águila es parte del símbolo de los Estados Unidos. O sea, yo creo que hay una conciencia de imperio, ¿no? Pero justamente como tú dices, el estoicismo es una filosofía que propone la fortaleza. O sea, pero eso no significa la fortaleza en un sentido de brusco, ¿no? Sino en un sentido de pacífico, pero fuerte y recto. Una fortaleza mental. Claro, y correcto, que puede llegar a puntos hasta heroicos. Entonces, se funda con Zenón en Grecia, viene Séneca en Roma. Él fue cuestor, que es un magistrado de alto rango, fue pretor, que es como el cónsul, el emperador Nerón. Luego viene Nerón, que era el que estaba arraigado. Sí. O sea que lo había ayudado, de hecho. Él lo crió prácticamente. Y al final lo termina matando, ¿no? Nerón lo termina matando a Séneca. Y después viene Epícteto, que es un esclavo. O sea, él nace esclavo y se dedica a estudiar filosofía y le va tan bien que al final su amo lo termina libertando, ¿no? Y él pone la mira sobre los esclavos también, ¿no? Sobre, ok, el esclavo tiene una función, pero no por eso es necesario torturarlo. Claro. Y luego viene Marco Aurelio. Ese es mi preferido. Sí, a mí también. Es el hombre más poderoso del mundo en su época, ¿no? El emperador Roma puede tener a la mujer que quiere, puede comprar lo que quiere, o sea, y él batalló 2 guerras importantísimas, grandes, perdió hijos y pese a eso siguió llevando, creo que fue uno de los imperios más prósperos, ¿no? Sí, el suyo sí, expandió el imperio romano, peleó contra las tribus bárbaras en la Galia, por el Danubio, escribió su diario, que es Meditaciones, un libro que puedes comprar en cualquier librería, que era su diario personal, pero su intención no era publicarlo, ¿no? O sea, él quería que se queme este libro, pero por cuestiones del destino no se quemó y lo tenemos hasta ahora. Y vive la profundidad de este tipo que, o sea, era un tipazo. Era un tipazo, claro. Para que vean una de las frases,
Cuando te levantas por la mañana, piensa en el preciso privilegio que es estar vivo, el respirar, el poder pensar, el poder disfrutar, el poder amar. Claro. Wow, o sea, Y de pata que tentado, o sea, tentado que podía tener la mujer que quería, el hombre más poderoso del mundo. que no te necesitaba practicar ni una ápice de autocontrol. Podía matar a la persona que se le da la gana. Y otra manera, lo que se interpone en tu camino se convierte en el camino. O sea, lo que te dice es, reconoce los obstáculos en tu camino, analízalo y prepárate para superarlos. Es fuertísimo, ¿no? Sí, es un libro que recomiendo a todos los oyentes y es un libro que puedes tener en tu mesa de noche y no son capítulos ni nada por el estilo, sino son sus pensamientos de párrafos y puedes abrirlo en cualquier página y leer. Vas a encontrar algo aplicable. Claro, vas a encontrar otra ayuda. Lo más importante es el manejo del autocontrol, ¿no? Sí. Y creo que es el autocontrol algo que a nuestra sociedad, en realidad en el mundo, es algo de lo que carecemos muchísimo, ¿no? Sí, hoy en día se enseña mucho que para ser libre uno debe ceder a las pasiones y a los impulsos, ¿no? Que cualquier tipo de autocontrol, que el autocontrol es una especie de cárcel y que la forma de salir de esta cárcel de la tradición es simplemente hacer lo que te da la gana. claro, rompiendo todo y si me da la gana comerme 5 Big Macs me las como porque soy libre. Exacto. Pero el problema es que en el fondo tú te vuelves esclavo De ti mismo y de tus impulsos. Entonces, al practicar esta falta de autocontrol, al final cuando tengas que controlarte no vas a poder hacerlo. Entonces terminas siendo esclavo de tus impulsos, ellos son dueños de ti, ¿no? Bueno, para podernos ver, Yoda y todos los Jedi practicaban esto, ¿no? El autocontrol. Los Jedi Se basa en se basan en el estoicismo, totalmente. Yo es un estoico. Es un estoico completo y le enseña eso y no sucumbas a tus emociones y al final Anakin termina sucumbiendo y se pasa al lado oscuro. Claro, sí, yo también soy fan de Star Wars. Mira. Porque la filosofía de Star Wars es fuertísima y los arquetipos de Star Wars son arquetipos, o sea, por eso la película de Star Wars es una buena película justamente porque los arquetipos del héroe y del villano y de la fuerza y el lado oscuro, todos son cosas que existen en la realidad, solamente que bueno, no hay espadas, nada, pero sí se basan en verdades humanas y por eso resuena con el espectador, por eso a la gente le gusta tanto, ¿no? Por supuesto. Entonces, llevemos el autocontrol a la gente que nos está escuchando. Cuando los estoicos hablan de autocontrol, ¿de qué manera te impulsan más o menos a practicarlo? ¿Cómo es que buscan que esto cale en ti? O sea, el objetivo del estoicismo es alcanzar el estado de eudaimonia, que equivale al nirvana. Que es equilibrado, ¿no? Sí, lo que significa es el florecimiento humano, el estado de florecimiento humano. Wow. O sea que cuando tú estás en ese estado, todo te va bien, o sea, tú creces como persona, ¿no? Y esto se consigue persiguiendo la virtud. La virtud. Y una de las virtudes es el autocontrol. Ajá. Y vivir acorde a la naturaleza o acorde al logos. Logos es lo que rige todo el universo. Claro. Y incluso hay logoterapia. no sabía eso. Sí, existe la logoterapia, que es el razonamiento, es una terapia de razonamiento para cambiar tu comportamiento. Ya. O sea, Bueno, el estoicismo también piensa lo mismo. Y para llegar a la eudaimonia necesitas tener dos actitudes ante la vida. Primero es la apafeia, que se puede malinterpretar como apático, ser apático, pero es mejor decir ecuánime. Eso es estar libre de pasiones, especialmente de pasiones negativas. ¿Cuáles son estas pasiones negativas? Es lupe es la ansiedad. Ajá. Sobre el pasado, el futuro, prácticamente que no existen, o sea, ni el pasado ni el futuro existen. Mira, cuando estuve de nuevo haciendo el research, encontré demasiadas similitudes con no sé si conoces este filósofo moderno que está vivo en la actualidad, que se llama Eckhart Tolle. No. Él ha escrito un libro que se llama El poder del agua. Sí, lo conozco. Traer la conciencia al estado presente. Yo lo he leído, es como The Power of Now. Ajá. A quien sea que esté escuchando esto, yo creo que es obligatorio que todo el mundo es un librazo. Yo creo que es el libro para introducirte al mundo de la espiritualidad. Es el libro como para
darte cuenta de que la vida puede ser mucho más fácil de lo que la estás viviendo. Y lo otro es que lo que te dice, lo que a mí me resonó muchísimo, me encantó, es que tiene mucha similitud con el estoicismo y la parte esta de la ansiedad. Es que el estoicismo pues te dice, sí, efectivamente la ansiedad, pensar en el futuro, y él lo pone de esta manera. La depresión es pensar en el pasado, es recordar el pasado con una mente que lamentablemente es malévola, es mañosa, y te lo va a cambiar, te va a presentar las cosas como realmente no son. Y la ansiedad es el constante estado de vivir en el futuro y pensando en el futuro, y el futuro es algo que no existe. Entonces tú estás pensando, no, me va a ir mañana mal en mi presentación, voy a llegar tarde, y estás creando toda esta historia en tu cabeza que no va a pasar, pero que sí está impactando inmediatamente en tu nivel de ansiedad, porque el cerebro no reconoce lo verdadero y lo falso, reconoce lo que tú le das más. Claro, sí, y la influencia de Eckhart Tolle es justamente el budismo, que tiene similitudes súper fuertes con el estoicismo, con unas ciertas diferencias que a mi parecer hace que el estoicismo sea mejor para el mundo moderno y la aplicación práctica, justamente porque no es una filosofía de monasterio, ¿no? Que el budismo, si tú quieres ser completamente budista, vas a tener que abstenerte de los aspectos de la vida que causan sufrimiento, ¿no? El samara, que es lo que llaman, que es la rueda del sufrimiento, o sea, conductas y actitudes frente a la vida que lo único que causan es sufrimiento, ¿no? Y lo que haces es privarte. Claro, entonces, por ejemplo, el amor romántico, para el estoico está bien mientras no te, o sea, mientras seas consciente de que tu pareja se puede morir, de que puede ser que no te quiere y tú no puedes controlar si te quiere o no. Exacto. O sea, mientras tú ingreses a esa relación siendo consciente de esas cosas, lo cual como consecuencia va a hacer que no te apegues, ¿no? Puedes hacerlo. Pero el budismo dice, no, hay que evitarlo y no puedes meterte, porque al final, tarde o temprano, aún si ingresas y siendo consciente y todo, vas a terminar con la enamorada y te vas a sentir mal, vas a sufrir y entonces todo este sufrimiento. Entonces, ¿para qué? ¿Quién necesita? ¿Para qué vas a poner a querer si puedes salir? Claro, déjenme meditar en paz. Claro, avísate y medita tranquilo. Claro. Te priva de todas las cosas más bonitas. Claro, la vida tiene Es como, claro, no voy a querer, no voy a comprar mi perrito porque en 10 años va a morir. Claro. No, pues de eso no se trata. Se trata de saber que tú no puedes controlar cuánto tiempo va a vivir tu perrito, pero igual quererlo y saberlo llevar cuando se vaya. Claro, aceptar que el sufrimiento es parte de la vida, ¿no? Es parte de la vida y estos principios estoicos son alucinantes para poder llevarla plenamente. Entonces, para alcanzar la eudaimonia o nirvana y a través de la materia, una es el lupe, que es la angustia de que ya hemos hablado del pasado al futuro, el phobos, que es el miedo, vivir aterrado por el hecho de ser pobre, de no tener amigos, de estar solo, que son miedos inherentemente humanos. Los seres humanos somos animales sociales. O sea, para una persona estar solo es súper feo. Entonces, ¿cómo abordan los estoicos esto? Es primero cambiar tu perspectiva respecto a estos miedos y también familiarizarte con esos miedos, porque cuando te familiarizas con el miedo pierde un poco el poder que tiene sobre ti. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, si tienes miedo de ser pobre, puedes vivir un mes como pobre. O sea, te pones para saber cómo es. Claro, al final es como que ya viví, o sea, suena un poco tan cínico, pero en el fondo, si tú le tienes tanto miedo a ser pobre, ponte a vivir un mes con la canasta mínima vital. Y ya, o sea, no es que vas a ponerte en el zapato del pobre al 100%, pero te vas a familiarizar con su situación. De hecho. O si te tienes miedo, por ejemplo, a estar solo, tienes que practicar más la independencia y en vez de salir todos los fines de semana para sentir que... No la necesidad de no tener que estar con alguien. Claro, o sea, date cuenta que si estás solo vas a sobrevivir, que no es el fin del mundo. Y eso al final, a largo plazo, yo creo que ayuda a tener relaciones más saludables, ¿no? De que no estar dependiendo o pegado tanto a tu pareja al punto de que terminas queriendo controlarla, ¿no? Hay un término que sale de eso en la psicología moderna y que se practica mucho en las terapias para personas con adicciones, que es la codependencia. ¿Qué sucede? El paciente, digamos, alcohólico, esta persona termina metiendo en una dependencia de su sufrimiento a las personas que lo quieren ayudar. Entonces su
familia termina siendo codependiente de lo que él está pasando y encuentra un apego en lo que él está sufriendo. Entonces al final no lo terminan ayudando de verdad, sino terminan como que bailándole el agua y dejándolo pasar en vez de efectivamente cortar esto y seguir adelante. Porque muchas de las teorías es que el alcohólico va a seguir siendo alcohólico hasta que no se dé cuenta que realmente ya perdió todo, y ahí cuando tocaste fondo, cuando vas a decir, ya, ok. Claro, el primer paso es aceptar que tienes un problema. El primer paso es y una de las formas de aceptarlo es darte cuenta que te vas a quedar solo. Claro. Y bueno, eso es el lupe, phobos, después viene la epifunia, que es la lujuria, y luego viene el hedone. El hedone es el deleite. Entonces esto es un término un poco más abstracto, porque se puede aplicar tanto a la comida, o sea, si tu vida gira en torno a los sabores y siempre querer experimentar sabores nuevos, y si no vas a un restaurante nuevo cada fin de semana, sientes que tu vida es aburrida, entonces ahí tú te estás pegando al deleite para tener felicidad, ¿no? Claro, y ahí... Y tú ves a los perros que son animales súper felices y comen el mismo pellet todos los días y no se quejan. Exacto. Y se los comen felices. Y claro, es esta necesidad de las nuevas experiencias, ¿no? Incluso nosotros estamos pues, en una época en la cual la hiperindustrialización de todo ha hecho que aparezcan nuevos sabores y que los alimentos se consigan en laboratorio. Y si tú no consumes algo que en tu pupilas gustativas es una explosión de sabores y de sensaciones que se traducen en el sistema nervioso central, no es algo que realmente te guste, ¿no? Claro, el ser humano se desensibiliza, ¿no? Todo. Tanto en las drogas como en la música. En el amor. Claro, o sea, si tú siempre, o pastillas, o sea, no sé, pastillas para dormir, consumes una dosis y después de 3 años esa dosis ya no te ayuda, necesitas aumentar la dosis. O sea, si estás en la constante búsqueda de más, claro, o sea, vas a encontrar que todo te va a aburrir. Todo te va a aburrir tarde o temprano, ¿no? Entonces, perseguir ese camino es poco sabio. Y es súper interesante porque hay estudios que se han hecho a familias que tienen personas millonarias que, ok, quizás el abuelo, el bisabuelo vino de lugares bastante humildes, pero en la tercera generación, cuarta generación termina perdiendo todo, o termina con suicidios, porque ya hay una anodinia, ya nada les llama la atención, porque ya no hay una sensibilización a nada. Claro, y especialmente si vives en un mundo que te promete que cuando con la fama, el dinero y el sex appeal ya está, y vas a ser el hombre más feliz del mundo, la gente que nace en este entorno se da cuenta de que eso no es cierto. Entonces, pues, y también hay gente que no se ocupa de ellos mismos, ¿no? O sea, de autoconocerse. Entonces caen víctimas de esta depresión porque la vida pierde un poco de sentido y muchos terminan quitándose su propia vida, ¿no? La importancia es que aprendas a estar contento contigo. Claro, aceptarte, pero aceptarte no significa quedarte como estás. O hacer lo primero o sea, cualquier impulso que tengas, ¿no? Que a veces cuando eres chico vives mucho alrededor de eso, claro. O sea, cuando estás formando tu carácter. Por eso es que yo creo que cuando nos enseñan historia universal, no deberían hacernos memorizar los nombres de todos los emperadores romanos, sino al revés, deberían enseñarnos esto. Sí, o sea, la filosofía es la aplicación. Es el arte de vivir bien, ¿no? O sea, de cómo uno debe vivir su vida. Y hoy día se ha olvidado de eso, ¿no? Nos enseñan a memorizar los nombres de los 12 incas, no sé. los nombres de los X incas. Ajá. Y nos enseñan las filosofías que practicaban los incas para llegar a ver si el imperio que era. Claro. Sería bien interesante. Y esa es la papel, que es justamente el estado de ecuanimidad, libre de pasiones. Y después la ataraxia. La ataraxia es la imperturbabilidad, estado de paz mental. En la base del aire. Claro, ¿no? Y de ahí un poco nace esta visión de que el estoico es alguien que no siente, claro, que es apático completamente, pero no necesariamente, o sea, es una persona que simplemente no se deja llevar, o por lo menos no, como siempre se basa en esa filosofía de fortaleza. No es una persona reactiva. Y como tú has dicho, las Fuerzas Armadas usan el estoicismo, entonces justamente eso de no mostrar tus emociones en ciertas circunstancias es una virtud, ¿no? Como los samuráis, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una frase de Séneca que dice: a veces hasta vivir es un acto de valentía. Exacto.
Y Sí, el tema del suicidio en el estoicismo se toca mucho, ¿no? o O sea, sea, no de la pérdida. claro. Ellos tienen una postura frente a la muerte que es digna de que la conversemos un rato, ¿no? Sí, y lo vamos a hacer. El memento mori. Acuérdate que vas a morir. Es parte de la doctrina estoica. Exacto. Que vas a morir, que vas a enfermar, que no siempre te vas a pasar bien, que vas a perder a la gente que quieres. Y el hecho de que tengas las herramientas para superarlo no significa que las has dejado de querer, ¿no? Que mucha gente se pierde en su dolor y piensa que si lo supera, lo que está haciendo es olvidando a esa persona. Y no está completamente alejado de lo real. Y ya se aplica desde antes de la pérdida. O sea, el memento mori es ser consciente de que la muerte es parte de la naturaleza, todo muere, ¿no? Entonces, el problema es cuando te apegas a una persona, lo cual es humano, El miedo, parece. o sea, tus padres, Ajá. entonces, como que ignoras el hecho de que se van a morir, ¿no? Y que tú también te vas a morir, ¿no? Porque los quieres tanto que no quieres ni pensar en el tema. Y cuando llega el momento, no estás preparado, ¿no? Entonces, algo que decía Seneca es que en los momentos buenos hay que prepararse para cuando la fortuna, o sea, porque Se adversa. cuando la fortuna es buena gente, prepárate para cuando deje de ser buena gente, ¿no? Ah, mira, otro dato súper interesante es que los que no conocen la historia de Nelson Mandela, él fue prisionero por 27 años en Sudáfrica y en estos 27 años él obtuvo los diarios de Marco Aurelio y Exacto. empezó a practicar y estudiar estos diarios de Marco Aurelio, que son las frases que estamos comentando un poco. Y cuando él salió de la cárcel, después de 27 años de haber sido prisionero injustamente, llegó al poder y en vez de agarrar y arrasar con los que lo metieron adentro, logró la paz en Sudáfrica, Claro. ¿no? Y ahora ser un país próspero. Y esa es la importancia de por qué Nelson Mandela ha tenido premios Nobel de la Paz y porque es una persona tan querida. Y es un modelo de templanza a seguir y una de las bases que lo llevaron a ser la persona maravillosa que ha sido son estas filosofías, ¿no? Exacto. Y bueno, entonces ya metiéndonos un poco más en el aspecto práctico de esa filosofía, para los estoicos, la vida se divide en dos grupos, ¿no? Las cosas que uno puede controlar y las cosas que uno no puede controlar. Las externas y las internas. Claro. Y la actitud que uno debe tener frente a estos dos grupos es tener la fuerza para aceptar las cosas que no puedes cambiar. Y esa es la frase de los alcohólicos. Claro, tener el valor para cambiar las cosas que sí puedes Ese es. y tener la sabiduría para establecer la diferencia. Ya, exacto. Entonces, ¿qué cosas pertenecen a estos grupos, no? Dentro de las cosas que puedes controlar está, por ejemplo, las opiniones personales que tú tienes respecto a factores externos. Tú puedes elegir si te molestas o no, por ejemplo. Tú puedes elegir si odias a alguien o no. Por supuesto. Tus aspiraciones, no dejarte llevar por la ambición. O sea, te da a ti la responsabilidad de ti. Claro, tú puedes elegir O ser la víctima o ser el héroe, pero tú eres responsable de ti. Exacto. Y eso es súper importante. ¿Cuántas personas viven como víctimas en el mundo por las circunstancias de la vida y no se dan cuenta que al practicar ser víctimas están evitando salir de ese problema, ser los héroes y ser los responsables de su vida? Claro. Ellos eligen verse como víctimas. Controlar los deseos, los impulsos, que ya hemos hablado un poco, y también lo que nos repele, lo que nos da miedo. Esas son las cosas que uno puede controlar. Y si tú basas su felicidad en estos puntos, al final, no importa que pase alrededor tuyo, digamos, vas a tener esta felicidad que es constante en tu vida. Y dentro del grupo de lo que no puedes controlar está el juez. Taxista. El que te mete el carro. Claro, El bache. claro, El corrupto que le roba al Estado. claro. O el cuerpo que tienes. El cuerpo que tiene. O sea, tú no eliges, hay gente que nace sin una pierna, o sea, Wow, no, o por sea, supuesto. hay gente que nace súper inteligente, hay gente que nace no muy brillante. O sea, son cosas que tú no eliges, ¿no? No eliges. Tú no eliges, por ejemplo, en qué familia naces. Exacto. O sea, Y la posibilidad de también ser consciente de eso, ¿no? Las posibilidades de que una persona nazca nomás son gigantescas. claro. Y si estás culpando a estos factores externos de tu situación, Claro, estás perdiendo el tiempo. claro. Tu condición social, ¿no? Si naces rico o pobre, y aún si planificas y dices voy a ser un multimillonario y todo eso, tú no sabes qué puede pasar en el camino que puede frustrar tu ambición.
Claro. Entonces, si toda tu felicidad y toda tu vida giraba en torno a este proyecto de vida, el cual se ve frustrado por un accidente, porque te engañaron, te estafaron, te hicieron trampas, te mintieron, etc., al final todo lo que hiciste va a ser un enorme fracaso y vas a estar triste, ¿no? Por supuesto. Y después la opinión del resto. Tú no controlas lo que el resto piensa de ti, tú no controlas si alguien te quiere o no, tú no controlas si le cae bien a la gente. Puedes tratar de manipularlos para forzarlos, pero al final tú no controlas, ¿no? Entonces... Mira, hay veces que cuando alguien te quiere decir su opinión sobre algo tuyo, a veces es mejor decirle, guárdala, o sea, Exacto. no me sirve de nada a mí, es tu opinión que está regida bajo tus propios problemas y tu forma de ver la vida, y no necesariamente se la tienes que dar. Esa es otra cosa importante. No tienes que darle a todo el mundo tu opinión sobre esa persona. Claro, y tú tampoco debes aceptar todas las opiniones que te dan, ¿no? Y eso también se puede aplicar, por ejemplo, a los insultos, ¿no? Si alguien te insulta, o sea, primero, antes de aceptar el insulto y volverte cómplice en la pelea, primero pensar, ¿lo que está diciendo es verdad o es mentira? Si es verdad lo que ha dicho, ¿por qué me molesta si es la verdad? ¿No? ¿Y de quién viene? Claro. Y si es mentira, ¿por qué me molesto si es mentira? Y Eso es usando la razón, un poco cómo reaccionar frente a estas situaciones que es una emocionales. de las virtudes, usar la sabiduría Claro, para enfrentar el problema. Claro. Entonces, las virtudes, ya entrando en esto, es sabiduría práctica, como has dicho, que es navegar situaciones complejas de la vida con la razón lógica. Ajá. La templanza, que es la moderación y el autocontrol, que también ya hemos hablado. La justicia. Es algo que son virtudes que se tienen que si las practicas son las que te van a llevar a tener esta vida más plena, a la libertad, ¿no? Entonces la sabiduría, en el tema de la sabiduría me quiero detener un momento y también me voy a detener en la templanza, porque la sabiduría es busca la información que necesitas para ser libre y no depender de nadie más. Claro. Si nunca haces la chamba, y a mí me encanta aplicar esto en la persona que me pide que le recete pastillas ansiolíticas o antidepresivas. Mucha gente, ¿ya? Que me escriba, hazme un favor, se me ha acabado. Ya, ok, yo te las receto, pero quiero decir una cosa. Vas a crear tolerancia, dejarlas va a ser terrible, y si no haces la chamba, y te voy a decir a qué le digo la chamba, si no haces el terapeuta, si no trabajas tú mismo, jamás vas a lograr superar este problema. Entonces ahí está la sabiduría de tú informarte y obtener los recursos necesarios para que en tu mente puedas lidiar con este problema y no necesitar un factor completamente externo, como en este caso un químico, para moderarte. Claro, eso es una solución a corto plazo, ¿no? Es súper cortoplacista bueno, y lo segundo, practicar la moderación y practicar el autocontrol. Y eso es algo que últimamente le estoy poniendo bastante énfasis en mi vida, que es, a ver, no terminarte chocolate, decir, ok, me tengo que ir a dormir, voy a dejar el celular, voy a apagarlo, tengo que hacer deporte, he quedado que voy a hacer deporte, voy a encontrar la forma de hacer deporte, si sea de noche, que a mí no me gusta porque simplemente me deja muy estimulado. Practicar el ser como que controlar por completo a ti, a tu mente, a este ser humano que es el único que te va a acompañar realmente para el resto de tu vida, porque es tu cuerpo. Los budistas llaman eso el mono de la mente, ¿no? Exacto. Que está haciendo travesuras. Que siempre necesita estar haciendo algo. Haciendo algo, ¿no? Por eso dicen que cuando usas un diario temprano en la mañana y escribes en ese diario, estás metiendo al mono en su jaula y lo cierras, y ya, o cuando también escribes tus proyectos, ya le das a este mono la tranquilidad de que va a ser visto el proyecto en el debido momento y no tiene que estar recordándotelo todo el tiempo. Sí. Además, muchos estoicos tenían un diario, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, escribían diariamente, especialmente Séneca y Marco Aurelio, ya hemos hablado de su diario. Claro. Y Séneca también, y es una forma de materializar un poco el caos que hay en tu mente, claro. Porque hay emociones, hay acontecimientos, hay hechos, y todo medio te gira, se retroalimenta. Te acuerdas de algo malo que alguien te dijo, entonces te molestas, y como estás molesto, le sigues dando vuelta al mismo pensamiento una y otra vez. Dejarlo Y
y entras en unos monólogos interminables donde solamente estás repitiendo la misma historia y molestándote. Y hay mucha terapia moderna mejor dirigida a usar diario, no el diario pues de el quinceañero o la quinceañera que tiene Claro. cuadraditos, sino escribe lo Tiene que pasa. tener una finalidad constructiva, ¿no? Claro. Tampoco, solo quejarte tampoco lleva a Ni nada. hablar. O sea, tienes que ordenar lo que piensas y lo que sientes, usando la razón, y al momento de escribirlo lo materializas y lo sacas, ¿no? de ti. Y te hace responsable de lo que has escrito, ¿no? Por supuesto. Entonces, estábamos La sabiduría, La sabiduría. la venganza, la justicia. la justicia. Ajá. Esto está relacionado con el autocontrol porque básicamente la venganza, ¿no? Ajá. O sea, alguien que te quieres vengar, entonces en vez de ser justo con esa persona eres injusto. Claro. Y es tratar a todos por igual, Claro, es un... independientemente de que se te han hecho bien o mal. Y ahí entras en el desapego de tus emociones por completo. ¿Cómo tratas bien a alguien que te hace mal? Claro. Y es un desapego total hasta de ti mismo, ¿no? Eso es algo de que, o sea, uno ve como cómo estos estoicos vivieron esas vidas, cómo o se quitaron la vida por honor o hicieron estos actos heroicos, o sea, pero cómo, y en el fondo esto se explica muy bien en el Bushido del shintoísmo japonés, que es el código ético del guerrero. Ajá. O sea, en el fondo tu rol en el universo no, o sea, quién eres como persona es la construcción del ego. Claro. Entonces, haciendo un poco una analogía, o sea, una hormiga puede pensar que es un individuo, pero cuando tú ves a la hormiga y las miles de hormigas que hay en el jardín, lo que pierde un poco esta magnitud del individuo y pasas a un plano un poco más Y cósmico. es lo mismo contigo cuando te pones a pensar, ok, ¿quién soy yo en el universo? Claro. No, tus problemas no son tan grandes. Claro. Entonces, pues, para los samuráis eran, yo soy un guerrero, mi función es pelear y defender. Entonces, al momento de morir, o sea, la muerte es parte de quién soy con mi identidad. Entonces, tener miedo por las puras, solamente estoy haciendo mi trabajo. Entonces, ahí uno comienza a entender un poco más el harakiri y estos elementos El harakiri, que es cuando los guerreros japoneses se ponen claro. en el abdomen su espada Sí. para matarse. Claro, que es un tema de honor, que en el fondo manifiesta como que, por ejemplo, si él te decía la verdad y tú lo acusabas de que te estaban mintiendo, él podía cometer seppuku para demostrar que sus intenciones, que no te estaban mintiendo. Para matarse. Claro, así de impersonal. ¿Qué es? ¿Entiendes? O sea, hay un cierto placer en sentir, tanto en el estoicismo como más en el Japón, pero hay un cierto deleite en despreciar la vida, ¿no? Pero como que para mí esto no es nada. ¿Cuáles son tus enseñanzas o las enseñanzas que más te han gustado en estoicismo? ¿Tienes ahí alguna frase por ahí circulando o algunas que digas que te hayan hecho reflexionar de una manera? Sí, hay una que tengo en mi celular como fondo de pantalla Ajá. de Marco Aurelio, que es: empieza cada día diciéndote, hoy me encontraré con interferencias, ingratitud, insolencia, deslealtad, mala voluntad y egoísmo. Todo ello debido a la ignorancia de los ostentadores, que no distinguen del bien del mal. O sea, te estás preparando cuando ves tu celular a aceptar lo que venga. Claro, ¿por qué se trata de lo toma mal? ¿Por qué? Como que ya, o sea, la vida es así, hay gente que es así. No, pero es súper importante porque es parte de la aceptación de las cosas que tú no puedes controlar. Claro. Y estas cosas que tú no puedes controlar y que son negativas te terminan causando ansiedad. Y una trampa de la espiritualidad o tanto del budismo o el estoicismo es que cuando uno se mete, uno cree que leyendo esta filosofía va a deshacerse de todos estos elementos negativos de su vida, pero después se da la sorpresa de que la gente te sigue saltando en el tráfico. Por supuesto. Claro, y tú te sigues molestando, entonces es un poco más de aceptarlo y no reaccionar de una forma irracional. Por supuesto, sobre el a fin de tema. cuentas la chamba es que te metan en el carro no te moleste, Claro. que no sé, te trate un policía te pida coima no te moleste, Claro. que las cosas que ves en la televisión no generen un impacto en ti, que seas estoico, que seas imperturbable, pero también que seas, que te comportes acorde a tus emociones, no te hagas responsable de ellas. Eso el estudiante se llama visualización negativa, que Ya. Marco Aurelio la practicaba.
como la frase que... O sea, te pones en el lugar de lo cuando estás pasando algo malo. Claro, es como un pesimismo estoico, ¿no? Es como crear tolerancia. Claro, en el fondo te adelantas y dices como que muchas cosas, prepararte para lo mejor y esperar lo peor, ¿no? Ya es como los peleadores de Muay Thai que golpean y golpean la palmera hasta que se les hace el callo Claro. en la región pretidial y ya no les duele cuando patean. Claro, esa Eso fortaleza es lo que es mentalmente. Claro, ¿Y tú practicas eso? trato. No sé por qué siento que si lo practico me va a poner de mal humor. No, o sea, más que nada es como que, pucha, puede salir súper mal. Ya, pues vas y la cosa, o sea, te pones en el peor escenario, puedes llegar hasta algún punto ridículo, pero cuando llegas no sucede eso y como que hay una cierta satisfacción. Introspectivamente me doy cuenta que el hecho de que trato de no manejar en lo absoluto es una forma mía de ser un budista y de evitar Claro. el desarrollar habilidades que me permitan crecer, ¿no? Al Claro. evitarlo no me expongo a eso y al no exponerme, pero bueno, también Y eso es perfecto porque, o sea, estás expuesto a él todos los días, ¿no? Entonces, es una forma de practicar. O sea, la clave del estoicismo es practicarlo todos los días. Epicteto habla del progreso moral, no de la perfección moral. mira, lo que pasa de esta comunidad es los hábitos, ¿no? Lo que mi cruzada es hábitos que te permitan vivir sano y feliz. Entonces, esto es un hábito completamente practicable en el día a día. Sí, es súper difícil, pero es difícil porque, bueno, ¿no? Es como decirle no a la torta. Claro, o sea, comer sano es difícil también, pero los beneficios son muy buenos. Exacto, y como lo bueno se hace algo difícil y viene mucho de nuestra propia mente y el control que tenemos sobre ella. Y en el fondo, aplicando el ejemplo que tú has dicho de la dieta y la torta de chocolate, en el fondo es pensar de forma racional, ¿no? O sea, tú te puedes morir de ganas de comer una torta de chocolate, tener un antojo de la torta de chocolate, pero en el fondo, ¿quieres bajar de peso o no quieres bajar de peso? Claro. La respuesta es sí, si quiero bajar, entonces no comes la torta, así de Claro. simple. Si no me importa, entonces, bueno, come la torta, pero después en la tarde no llores porque no bajas de peso. O sea, tienes que ser congruente, ¿no? Claro, es difícil. Mira, es completamente aplicable a todo y, a ver, son este tipo de aplicaciones que encuentras tanto en la religión y también se basa mucho en la religión católica, ¿no? Sí. Bueno, tiene mucha influencia romana y de la antigua Grecia, pero el practicar el autocontrol es clave para realmente ser una persona próspera en esta vida. Claro. En mi caso, que yo ya ahora todo lo que hago lo pienso 3 veces antes porque quiero saber, lo que decido es, ok, si voy a empezar a practicar esto, tengo que saber si es que Salvador viéndome hacerlo va a aprender de algo y va a... Eso, hay un filósofo estoico que habla sobre eso, que no me acuerdo, que es vivir tu vida como si todo el mundo te estuviera viendo, ¿no? Eso es una forma de... Mira, yo estoy en ese camino de vivir, pero pensando en el ejemplo hacia mi hijo, ¿no? Y el autocontrol, me doy cuenta que el autocontrol y cómo reaccionas a las emociones externas y al trato externo y a las personas cómo se comportan contigo, creo que es la base de una vida feliz, ¿no? Claro, Porque para los estoicos, contra las emociones y el autocontrol, para ellos las emociones eran un mal razonamiento. O sea, tú te pasa algo, sucede algo, y tú razonas mal, llegas a una conclusión que no deberías, claro. y... O sea, a ver, si te grita en la calle un pata y te dice, oye, te has ganado tu brevete en una bolsa de chisitos, y tú te molestas, por eso es como Claro. que, aguanta, pero eso no ha pasado, ¿no? Claro. Y te puedes haber equivocado. Claro. O Es meter- fácil, pucha, no debería haberlo cerrado, Es desactivar, Claro. exacto, es desactivar el pensamiento antes de que se convierta en una emoción. Claro. Que es mucho lo que habla este pata de Tolly, que dice, simplemente no tienes que desactivar ni siquiera el pensamiento, simplemente déjalo pasar en tu cabeza, no lo escuches, no le hagas caso, que pase, sé consciente, sé presente. ¿Y qué es estar presente? Para los que quieren empezar a practicar la presencia es ser completamente consciente de las sensaciones que tienes en este momento. El sabor en tu boca, que lo dejas de experimentar, cómo se siente donde estás apoyado, tu respiración cómo está, qué es lo que estás viendo, qué es lo que estás oliendo. Y él habla mucho de cómo puedes encontrar la belleza cuando realmente te concentras en ese momento en verlo. Hay una gran diferencia entre ver una orquídea hermosa a tener una maceta con una planta que es una orquídea en tu sala y nunca verla. Claro, hay una cierta
belleza y magia en la existencia, ¿no? En la existencia está presente y consciente. Y justo por ejemplo en el shintoísmo, eso ya lo había hablado con un amigo en otro podcast, pero creo que vale la pena repetirlo. El árbol de cerezo es el símbolo del Japón, ¿no? Claro. Espiritual. Y justamente, como dices, hay una belleza en la planta, pero los pétalos cuando caen en otoño, en el fondo es la muerte de ese pétalo, ¿no? Claro. Y en el fondo es una analogía para la vida, para las personas, de que hay una belleza en la vida, la muerte está incluida en esa belleza. Y nada, aceptarlo todo en un conjunto, ¿no? Yin y yang. Claro. Es estar presente constantemente por tu bien, ¿no? Y eso es algo en lo que nos vamos a concentrar muchísimo en este canal y vamos a buscar siempre traer gente como tú con la cual podamos hablar sobre cómo poner en práctica estas cosas, ¿no? Ya se nos está como que por acabar el tiempo, tenemos unos minutos, pero quiero hablar sobre la muerte para los estoicos. Okay. Y cómo es que ellos, porque va a sonar un poco egoísta, pero para los estoicos no debes de sufrir por la pérdida de algo, Sí. sino... O sea, puedes sufrir, pero digamos, el sufrimiento disminuye cuando eres consciente todos los días de que todo el mundo se va a morir, ¿no? Claro, Entonces vas a vivir. perder un poco ese miedo. Claro, o sea, en el caso de los padres de uno, o sea, si tú todos los días vives tu vida pensando que se van a morir, como que primero tu interacción con ellos va a ser completamente diferente. Y la muerte es mala solamente porque nosotros decidimos que es mala. Porque es parte de la naturaleza, o sea, es como nacer. Nacer es bueno y morir es malo, pero los dos son parte de lo mismo. Por supuesto. Es un acontecimiento que no pide ser juzgado, solamente es. Que no debe ser juzgado, ¿no? Que no debe ser etiquetado por nuestra mente. Aceptar las cosas como son y no como tú quieres que sean. Y sobre lo que tú hablabas, estuvimos hablando del memento mori, Ajá. que es acuérdate que morirás, que su origen es una tradición de Roma. Claro, perdón, que no significa YOLO, you only live once, y por eso tienes que tomarte todo, Claro. comerte todo, O sea, y qué importa solamente vivir una vez. Creo que Jack Black, el actor, decía que YOLO era el carpe diem para gente tonta. Claro, pero es que es, mira, te vas a encontrar con cómo destruyen principios filosóficos de esa manera, ¿no? O sea, solamente se vive una vez, así que me voy a comprar este Tamagotchi de 1.000.000 de soles. Claro, No. o voy a meter cualquier droga que... Claro, porque total se vive una vez, ¿no? Claro. Y el origen del memento mori es acordarte que vas a morir para que vivas tu vida de una forma virtuosa, y es en base a una tradición romana, que es cuando un general romano ganaba una guerra y entraba victorioso a la ciudad de Roma y se hacía un desfile. Mientras hacían ese desfile y la gente aplaudía, había alguien detrás del general repitiéndole el memento mori. Como que no eres un dios, eres humano, te vas a morir. Entonces como no te dejes llevar por el ego y no, o sea, Qué loco, ¿no? y Pucha. está fuertemente, el memento mori está fuertemente unido a otro principio o aplicación diaria, que es el amor fati. Que, o sea, no, amar tu destino, como decía Nietzsche, que no es estoico, pero también creía en el amor fati, es vivir tu vida de tal forma que si tuvieras que vivir tu vida una infinidad de veces, o sea, te mueres y vuelves a nacer y no puedes cambiar nada, como que estás condenado a vivir tu vida para siempre, vivirla de tal forma que tú vas a vivir tu vida infinitas veces, pero feliz, ¿no? Como que Claro. amar tu destino, lo bueno, lo malo, todo. Y muchas veces cuando suceden cosas malas, al corto plazo, y tú piensas que son cosas malas, a largo plazo terminan siendo bendiciones, ¿no? Bueno, esa es una de las filosofías importantes del estoicismo, ¿no? Que te des cuenta de que cualquier situación, ya sea la peor que te imaginas, la puedes cambiar porque esta sensación de bienestar y alegría viene de ti mismo. Claro. Y esa es un poco esta terapia que te decía psicológica que ha partido del estoicismo, que es la logoterapia, que es, mira, te puede haber pasado lo peor, pero tú lo puedes cambiar porque el cambio está dentro tuyo. Y es más, para los estoicos, que te pasen cosas malas es bueno. Porque te das la templanza. Te da templanza y es una prueba. O sea, tú dices que eres súper estoico. A ver, vamos a ver qué tan estoico eres cuando te pasan cosas malas. Así que toma. Toma. Entonces es una forma de
demostrar de qué estás hecho, ¿no? Claro, los estoicos no buscan destruir las emociones que presenten, sino buscan transformarlas, quitarles la connotación gramatical y juzgarla realmente por lo que es, con calma interna y libertad de sufrimiento. Es aplicar esto a tu día a día, aplicar esto en las frustraciones que puedas tener por una reunión de chamba que te fue mal, por una pelea que tuviste en tu casa, es aplicarlo para no permitir que tu reacción hacia ese hecho haga que termines creando el efecto bola de nieve o el efecto círculo vicioso, ¿no? Que no te permite salir de la pelea que tuviste o del problema que O tuviste. sufrir más en imaginación que en la realidad. Que bestia, como somos todos víctimas de nuestra mente, ¿no? Claro. Por eso yo una vez más recomiendo este libro, El poder de la hora, de Eckhart Tolle, y ya tiene otros libros más y he escuchado mucha gente que efectivamente ha sido ese tipo de lectura que te cambia la vida. Y creo que es una de las cosas que tenemos que hacer porque estamos en un país que es bastante agresivo. Totalmente, es una sociedad muy dividida y muy agresiva. Muy dividida y muy agresiva, y creo que es chamba de ahorita nosotros que somos, por así decirlo, que tenemos las riendas del país, el control de la sociedad, porque los que están arriba ya están de salida. Y nos va a tocar a nosotros esparcir todos estos conocimientos para cambiar de verdad la sociedad. Oye, Felipe, qué paja que hayas podido venir a sentarte a conversar conmigo sobre esto. Escuchen su podcast. Él no solamente habla sobre estoicismo, sino habla sobre cómo aplicar distintas técnicas para tener un estilo de vida mucho más sano. Estoy seguro que nos vamos a juntar más seguido porque hay mucha sinergia entre lo que hablamos. Yo por ahí puedo a veces agregar un poquito de datos estadísticos de revistas académicas, pero todo se basa en lo mismo, ¿no? Los hábitos y lo que practicas en tu día a día, tanto en tu cabeza como en el cuerpo, son lo que va a permitir de que por más que estés en la ruina, puedas ser una persona que sea feliz. Y una persona feliz va a poder salir de ese problema de estar en la ruina, ¿no? Claro. ¿Qué se viene con Tu Human Podcast? ¿En qué anda eso? Justo hoy día en la tarde voy a entrevistar a Ricardo Alcázar. Él es un entrenador y fisicoculturista que compite, y vamos a hablar sobre, para la gente que esté interesada en esa forma, si es necesario ir al gimnasio, si no es necesario ir al gimnasio, dependiendo de qué objetivos tengas, cómo usar el gimnasio, qué errores comunes comete la gente cuando se introduce al mundo del fitness. Se pueden hablar un poco de los paradigmas, porque a mí hay una frase que me encanta, que es como que la persona que tiene miedo de empezar a levantar pesas porque tiene miedo de verse muy musculoso, ¿no? Entonces, para mí es como, la gente es como que digas, tengo miedo de agarrar un carro porque no me quiero convertir en Schumacher, ¿no? Claro, tal cual. No, yo me iba a patear una pelota porque me voy a convertir Claro, en no, Messi. me mismo convierto en Messi y la verdad es que mi chava No. no tengo tiempo para eso. Pero no, qué paja. Como les digo, vayan a escuchar su podcast, vayan a seguirlo en Instagram, porque estas frases del día a día del estoicismo que las publicas es como una pequeña reflexión para que puedas empezar el día con el pie derecho y no traumarte porque una vez más hay un bachezazo en la pista y tú la pasaste por encima y no puedes hacer nada al respecto, ¿no? Claro. ¿Algo que quieras agregar? No, nada, gracias por invitarme, ha sido un gusto venir, y yo también te voy a invitar a mi programa uno de estos días para hablar de Cerrado. de salud. Sin falta. Oye, un abrazo. Gracias. Gracias. Chao, chao. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video de hoy. Felipe nos ha enseñado muchísimo sobre la filosofía estoica y quiero resaltar unos puntos. Lo primero es diferenciar a una persona estoica, y la definición de una persona estoica, que es una persona que no se mueve por las emociones y que nada lo perturba. Y eso no es lo que yo estoy tratando de promover en nuestro canal, y Felipe tampoco. Lo que estamos tratando de promover es la filosofía estoica. Es esta filosofía que nos dice que si hay algo que no podemos controlar, lo dejemos ir. Que no tenemos por qué afectarnos o sentirnos afectados por lo que dicen o hacen otras personas, porque esas son cosas que nosotros no podemos controlar. La filosofía estoica es la base también de las terapias psicológicas a las que se enfrentan las personas con abuso de sustancias, alcoholismo, drogadicción, y no solamente los ayuda a ellos a evitar el apego a sus sustancias, es decir, la parte emocional que los atañe a la sustancia y no la parte física, sino también a sus familiares. El apego por el que pasan los familiares de personas drogadictas
bastante fuerte y a esas personas tampoco los permite desligarse de la enfermedad de la persona que quieren. Por otro lado, el apego a veces incluso no nos permite a nosotros mismos evitar personas tóxicas. El apego también a nosotros mismos puede ser que no nos permite superar la muerte o la partida de una persona que amamos, y el estoicismo nos puede ayudar a eso, a evitar el apego y a fin de cuentas llevar una vida más sana, tanto física como mentalmente. Espero que les haya gustado este episodio. Pueden seguir el podcast de Felipe, Tu Human Podcast, lo voy a poner en la descripción, y también en mi perfil de Instagram van a encontrar unos adelantos de este episodio. Espero que les haya gustado, y todos los lunes estamos tratando de sacar un episodio, y pueden empezar a inscribirse tanto en el canal de YouTube como en el de Spotify como en el de iTunes. Síganme en mis redes sociales, @doctor.sebastianarrieta, y les mando un abrazo. Nos vemos pronto. Chao.